Hola, ¿cómo están amigos catoliquillos? Bienvenidos. Aquí su amigo Néstor les da la bienvenida diciéndole un buen salud porque está haciendo calor y aquí tomando un pequeño cóctel, un pequeño brindis, porque los momentos de alegría, los momentos de compartir son mejores aún cuando están compartidos con un pequeño cóctel, una pequeña cervecita, unas birras, un vino. Y justamente eso quería compartirles hoy. Muchas veces nuestros amigos protestantes, generalmente adventistas, evangélicos, testigos de Jehová, dicen que los cristianos no deberíamos tomar vino, que tomar vino es pecado, que Dios aborrece el vino y el trago y el alcohol y el daiquiri y cualquier otra bebida alcohólica que puedes consumir para algún momento en especial de tu vida. Ciertamente la palabra de Dios nos va a invitar a reflexionar en algunas citas bíblicas donde aparentemente hay una completa y amplia negación del no, ni pensar, ni oír, ni nada que nos acerque a brindar con un vino o con una cerveza o con cualquier licor. Pero vamos a ver cuán cierto es así. Y ciertamente uno de esos ejemplos lo podemos ver tal vez en el libro de Números, donde les invito a que puedan buscar el libro de Números capítulo 6. Cuando empieza el libro de Números capítulo 6 hay un ritual para los nazireos y dice así: Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto de nazireato, no beberá ni vino, ni alguna bebida que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino, ni alguna otra bebida embriagadora, incluso ni siquiera las pasas, ni jugo de uvas. Vemos entonces en esta parte cómo la cita bíblica nos invita que aparentemente que no debes tomar vino, ni debes acercarte al trago. Pero cuando vemos más adelante en la cita bíblica, vamos a encontrar de que todo este rito, este espacio de dejarse un poco, de tener esa abstinencia con las bebidas alcohólicas, pertenece a parte de un ritual que justamente culmina en el capítulo, en el mismo capítulo 6, versículo 20, donde dice: el sacerdote lo mecerá todo delante de Yahvé como se hace con las ofrendas, y son consagradas y pertenecen al sacerdote, lo mismo que el pecho que fue mecido y el pernil que fue ofrecido. Hecho esto todo, el nazireo ya podrá beber vino. Entonces vemos que hay un ritual en el libro de Números donde al principio pues invita a no beber, pero justamente lo hace como una etapa de preparación y de purificación, y culminado ese problema ya la persona ya puede tomar un vino, compartir momentos en una fiesta, etcétera, ¿no? Y vemos otras citas bíblicas donde aparentemente dijera que no se debe tomar, pero luego cuando lo contextualizamos y lo entendemos vemos que sí. Vamos a leer otra cita bíblica donde habla de lo común y lo parte usual que es el hecho de brindar, como por ejemplo el libro de Eclesiastes en el capítulo 9, versículo 7 dice: anda pues y come tu pan alegremente y bebe gustosamente tu vino, porque Dios ha bendecido tus trabajos. Vemos aquí como que en la cultura y en el contexto judío el uso y costumbres de tomar vino pertenece a la normalidad, a la alegría, a la fiesta, a lo cotidiano de la vida, y ciertamente lo sigue siendo ahora. Vemos otro capítulo también en donde incluso en la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice: no sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Acá incluso San Pablo recomienda tomar vino. Sin embargo, vemos también en algunas otras partes de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Efesios o en el libro de Romanos, donde San Pablo nos invita a no acercarnos a la borrachera, a la embriaguez. Ciertamente es importante tener en cuenta esta diferenciación. En el contexto judío, el uso del vino, el uso del licor, exactamente el vino,
era muy usual en el contexto del ritual, en el contexto litúrgico, en el contexto de la purificación. Incluso la última cena pues va a tener el elemento del vino, no porque Jesús se le ocurrió en ese momento, sino que ya pertenecía al ritual, a la forma de celebrar esta forma de la Pascua, pertenecía ya el vino. Y en otros contextos, no solamente judíos, sino de la época, era muy usual el uso del vino. Y ciertamente San Pablo nos invita a alejarnos de las borracheras. ¿Por qué? Porque ciertamente una cosa es tomar un vino, una cosa es tomar una cerveza, compartir algún pisquito, algunas cosas así, para mantener el ambiente alegre, ¿no? Pero lo que sí es importante es alejarnos al punto de llegar a la borrachera, ese punto donde tú te das cuenta y eres consciente de que puedes hacer daño a otra persona, donde te das cuenta que te puedes volver más violento, donde te puedes volver más, digamos, desenvuelto de una manera desordenada, faltando el respeto o incluso tomando malas decisiones, cualquiera que fuera. Incluso han habido noticias donde el alcohol ha sido, el exceso de alcohol ha sido el motivo de a veces de embarazos no deseados, y vemos muchas otras consecuencias negativas de la embriaguez, de la llegada a la borrachera, ¿no? Pero no significa que por estos extremos, significa que ya lo más poquito, lo mínimo, lo cotidiano sea pecado. Recordemos cómo Jesús participó en las bodas de Caná, y para todo buen judío era normal y común compartir vino, tomar bebidas alcohólicas, brindar con los novios, ¿no? Y ciertamente Jesús hace el milagro para que hubiera más vino todavía, porque el vino pues sigue siendo y es ese símbolo de la alegría y de la fiesta y de la emoción y del compartir. Incluso los novios finalmente dicen, generalmente en las fiestas se sirve el vino, al final se sirve el vino más feo, ¿no? Pero en este matrimonio, en esta boda, el vino más agradable, más delicioso, más dulce, pues se ha puesto al final. Era el vino que Jesús había hecho con el milagro. Entonces, si fuera pecado, pues Jesús no hubiera convertido simplemente el agua en vino, lo hubiera convertido, no sé, en otra cosa, en comida, no sé. Pero lo hace justamente en esa realidad, porque Jesús es judío y entendía el contexto. En muchas otras ocasiones también se reunía con los apóstoles y con la gente del pueblo, y muy probablemente el tomar vino era algo muy natural y muy normal. Por ejemplo, puedo deducir también de que cuando fue a la casa de Zaqueo, también le habrán invitado vino, y cuando iba a las casas de diferentes personas muy probablemente le han invitado también vino y Jesús ha tenido que tomar. No significa que con eso que Jesús era un borrachito, ni que Jesús tenía que llegar a la embriaguez, ¿no? Simplemente tomaba como que algo normal, con mucha moderación y con mucha tranquilidad, y llevando el ambiente de armonía y amistad que genera el consumo de bebidas alcohólicas, y lo llevaba de una manera tranquila. Ciertamente evitar la embriaguez, la borrachera, es algo muy importante, ¿no? Es como, por ejemplo, la salchipapa, ¿no? Creo que a todo el mundo le gusta la salchipapa, o un pollo a la brasa con papas fritas, o no sé, una hamburguesa con papas fritas, mayonesa, ¿no? Es bueno comer de vez en cuando, ¿no? No sé, una vez a la semana tal vez, pero si comes en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, durante un mes, obviamente que te va a hacer daño, te va a dar, no sé, gastritis, hígado graso, te va a dar diabetes y no sé qué cosas más. ¿Por qué? Porque el nivel alto de consumo de grasas te hace daño. No significa que por eso el comer, no sé, unas salchipapas de vez en cuando sea pecado, sino que la constancia y el extremo genera una enfermedad. Y lo mismo pasa con el vino. Si bebes todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, y te conviertes en un borrachito, pues sí te va a hacer daño, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en tu salud. Así que si vamos a brindar, hagámoslo de una manera alegre, respetuosa, moderada,
como dicen algunos, hay que tener un poco de cultura etílica. Así que Jesús nos invita también a tener un poco de tener cultura etílica, de hacer de estos cócteles, de estos brindis, de estas cervezas, de estos vinos también un espacio para compartir, para que el ambiente sea alegre y anímico. Así que amigos, si van a tomar, pues háganlo con moderación y con alegría, que el Señor nos invita a vivir siempre alegres. Paz y bien, y nos vemos en otra ocasión.